Anhelo de libertad. Puedes vivir una vida completamente libre de los miedos de tu psique. Tan solo tienes que saber hacerlo. Simplemente deja de decirle a tu mente que su trabajo es arreglar tus problemas personales. Ese trabajo ha destrozado tu mente y ha alterado toda tu psique. Ha generado miedo, ansiedad y neurosis. Tu mente tiene muy poco control sobre este mundo. No es omnisciente ni omnipotente. No puede controlar la meteorología ni las demás fuerzas de la naturaleza. Tampoco puede controlar a todas las personas, lugares y cosas que te rodean. Le has encargado a tu mente una tarea imposible. Le has pedido que manipule el mundo a fin de arreglar tus problemas internos. Si quieres alcanzar un estado saludable, deja de pedirle a tu mente que haga lo que no puede hacer. Alivia a tu mente del trabajo de lograr que todo el mundo y todas las cosas sean tal como necesitas para poder sentirte mejor. Tu mente no está cualificada para hacer ese trabajo. No la fuerces a realizar esa tarea para la cual no está dotada y en cambio suelta tus problemas internos. Puedes mantener otra relación con tu mente. Cada vez que la mente empieza a decirte lo que deberías hacer o no para que el mundo encaje con tus conceptos preconcebidos, no le escuches. Es como cuando tratas de dejar de fumar. Independientemente de lo que te diga tu mente, no tomes un cigarrillo para llevártelo a la boca. No importa que te asedie el deseo precisamente después de cenar. No importa si estás ansioso y sientes la necesidad de fumar. Independientemente de cuál sea la razón que la mente esgrima, tu mano no debe acercarse a los cigarrillos. Del mismo modo, cuando tu mente empieza a decirte lo que tienes que hacer para sentirte bien por dentro, no le hagas caso. Lo cierto es que todo estará bien en cuanto tú estés bien con todo. Y esa es la única manera de que todo esté bien. Lo único que tienes que hacer es dejar de esperar que la mente arregle lo que está mal dentro de ti. Este es el núcleo, la raíz de todo. Tu mente no es la culpable. De hecho, tu mente es inocente. La mente solo es un ordenador, una herramienta. Puede usarse para albergar grandes pensamientos, para resolver problemas científicos y para servir a la humanidad. Pero tú, como te sientes extraviado, le has dicho que dedique su tiempo a buscar soluciones externas para tus personalísimos problemas internos. Eres tú quien está intentando usar la mente analítica para protegerte del despliegue natural de la vida. Al observar la mente te darás cuenta de que está involucrada en el proceso de intentar hacer que todo esté bien para ti. Recuerda que no es eso lo que quieres hacer. Y a continuación suelta suavemente. No luches con la mente. Nunca luches con ella. Nunca ganarás. O bien te ganará ahora, o bien conseguirás reprimirla un tiempo hasta que vuelva más adelante y te derrote de todos modos. En lugar de luchar con la mente, simplemente no participes en la batalla. Cuando veas que la mente te cuenta cómo arreglar el mundo y todo lo que contiene para que tú te sientas bien, no le escuches. La clave es permanecer callado. No es que tu mente tenga que estar callada, es que tú te quedes callado. Tú, el que está dentro observando la mente neurótica, simplemente te relajas. Entonces, sucederá que te situarás de manera natural un paso por detrás de la mente, porque siempre has estado allí. Tú no eres la mente pensante, tú eres ese que es consciente de la mente pensante.
Tú eres la conciencia que está detrás de ella y que es consciente de los pensamientos. En cuanto dejes de poner todo tu corazón y tu alma en la mente como si fuera tu protectora y salvadora, descubrirás que te sitúas naturalmente un paso por detrás de ella, observándola ante ti. Así es como sabes que tienes pensamientos, te das cuenta de que estás allí dentro, observándolos, y finalmente serás capaz de asentarte allí, en silencio, observando la mente conscientemente. Cuando alcances ese estado, tus problemas con la mente se acabarán. Cuando te sitúes detrás de la mente, tú, la conciencia, no estarás involucrado en el proceso de pensar. Pensar es algo que observarás hacer a la mente, mientras que tú simplemente estarás allí, consciente de ser consciente. Tú eres el ser que habita internamente, eres la conciencia. No es algo en lo que tengas que pensar, tú ya eres ello. Puedes observar que la mente está siendo neurótica y sin embargo no involucrarte en ello. Eso es todo lo que tienes que hacer para desconectar la mente perturbada. La mente funciona porque le estás dando la energía de tu atención. Retira tu atención y la mente pensante se apagará. Empieza con pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando alguien te diga que no le gustas, o peor aún, cuando alguien no te muestre ningún reconocimiento en absoluto, vas caminando por la calle y ves un conocido y cuando le dices hola, él sigue caminando. No sabes si ello se debe a que no te ha oído o que ha decidido ignorarte. No estás seguro de si está enfadado contigo o qué es lo que está pasando. Tu mente empieza a acelerarse y comienza a procesar a toda velocidad. Pues bien, ese es un buen momento para volver a la realidad. Hay miles de millones de seres en este planeta y uno de ellos no te ha dicho hola. ¿Acaso no puedes soportar eso? ¿Es esa una actitud razonable? Emplea estas pequeñas cosas que ocurren en la vida diaria para liberarte. Simplemente elige no involucrarte en la psique. ¿Significa esto que impides que la mente siga dando vueltas sin parar intentando averiguar lo que está pasando? No. Simplemente significa que estás dispuesto a observar, simple y sencillamente la mente, crear su pequeño melodrama. Observa todo el ruido que hace con respecto a lo herido que te sientes y a preguntarse cómo es posible que esa persona te haya podido hacer eso. Observa la mente intentando descifrar qué hacer al respecto. Maravíllate del hecho de que te esté ocurriendo todo eso por dentro, por el mero hecho de que alguien no te ha saludado. Pronto verás que tu mente te está volviendo loco constantemente por nada. Si no quieres ser arrastrado por ese comportamiento, deja de darle energía a tu psique. Cuando veas que empieza a desplegarse todo este lío dentro de ti, relaja los hombros, relaja el corazón y sitúate un paso por detrás de todo ello. No lo toques, no te involucres en ello y no trates de detenerlo. Basta con que seas consciente de que lo estás contemplando. Esa es la manera de salir. Simplemente suelta. Recuérdate que has de observar a tu psique. Esto impedirá que te extravíes en ella. Dado que la adicción a la psique personal es una adicción poderosa, tienes que encontrar un método para recordarte a ti mismo que has de observar. Existen algunas prácticas de conciencia muy simples que solo requieren un segundo o dos, que sin embargo te ayudarán a mantenerte centrado detrás de la mente. Por ejemplo, cada vez que entres en tu automóvil y te acomodes en el asiento, párate un instante. Tómate un momento para recordar que estás en un planeta que está girando en medio del inmenso espacio cósmico. Seguidamente,
recuérdate que no te vas a involucrar en tu propio melodrama. En otras palabras, suelta lo que esté ocurriendo en ese momento y recuérdate que no quieres jugar el juego de la mente. Más adelante, cuando vayas a salir del coche, vuelve a hacer lo mismo. Y si realmente deseas mantenerte centrado, también puedes hacer esto mismo antes de descolgar el teléfono o antes de abrirle la puerta a alguien. No tienes que cambiar nada. Simplemente estate allí, presente, dándote cuenta de que te estás dando cuenta. Es como hacer un inventario. Simplemente chequea lo que está ocurriendo en tu corazón, mente, hombros, etc. Identifica los elementos desencadenantes de tus procesos de agitación en tu vida cotidiana y ellos te ayudarán a recordar quién eres realmente y a darte cuenta de lo que está ocurriendo en tu interior. Estas prácticas generan momentos de conciencia centrada. Al cabo de un tiempo, mantendrás la conciencia centrada continuamente. La conciencia constantemente centrada es el asiento del sí mismo. En ese estado eres siempre consciente de ser consciente. No hay nunca un momento en el que no seas totalmente consciente. No hay esfuerzo. No hay nada que hacer. Simplemente estás allí, consciente de que se están creando pensamientos y emociones a tu alrededor a medida que el mundo se despliega ante tus sentidos. En última instancia, todos los cambios que se produzcan en tu flujo energético, ya se trate de agitación mental o de cambios en el corazón, te recordarán que estás ahí, de vuelta en el presente, dándote cuenta. Lo que antes te mantenía atrapado es precisamente lo que ahora te despierta. Pero primero tienes que lograr estar lo suficientemente aquietado y en silencio interior como para que no haya tanta reactividad allí dentro. En un momento dado de viaje, todo se convertirá en corazón, en lugar de ser mente. Entonces verás que la mente sigue el corazón. El corazón tiene la capacidad de reaccionar mucho antes de que la mente empiece a hablar. Cuando eres consciente, los cambios de energía en tu corazón te permiten darte cuenta instantáneamente de que estás allí, de vuelta, observando. La mente ni siquiera tendrá la oportunidad de ponerse en marcha, porque tú ya habrás soltado antes, gracias a la percepción del corazón. Las mismas cosas que antes te atrapaban, te están liberando ahora. Tienes que utilizar todos los cambios de energía en tu propio beneficio. Esta vía de soltar te permitirá liberar tus energías para así poder liberarte. Justo en medio de tu vida cotidiana, el hecho de liberarte de las ataduras de tu psique te dotará de la capacidad de hurtar libertad para tu alma. Esta libertad es tan inmensa que se le ha dado un nombre especial. Ese nombre es liberación. Sí, liberación.